10.000 playas. Australia tiene exactamente 10.000 playas registradas. No es un error, no es una exageración. Es un número real que significa que podrías visitar una playa diferente cada día durante 27 años seguidos y aún así no terminarías. 27 años. Y con todo eso, con toda esa cantidad absurda de costa, de arena, de agua, la mayoría de los australianos mueren sin haber vivido jamás cerca del mar. No porque no quieran, porque no pueden pagarlo. Los precios en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, han convertido la vida costera en algo reservado para una categoría muy específica de personas. Los que compraron hace décadas cuando todo era ridículamente barato. Los inversores internacionales que mueven dinero en cantidades que ningún trabajador normal puede ni imaginar. Y los que heredaron. El resto, la mayoría, mira el mar desde lejos y piensa que algún día. Ese algún día nunca llega. Pero aquí está la cosa que nadie te está diciendo. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie en serio. Ni los portales inmobiliarios, ni los programas de televisión sobre casas de ensueño, ni los artículos de revistas con fotos perfectas de balcones frente al océano. La cosa es esta. Existen pueblos costeros en Australia donde una persona normal, con un sueldo normal, puede comprar una casa y vivir frente al mar sin destruirse financieramente. No son perfectos. Eso también te lo digo ahora mismo, sin suavizar nada. Cada uno tiene su problema, su inconveniente, su concesión que tendrás que hacer. Pero existen. Y llevan años existiendo mientras todo el mundo pelea a muerte por los mismos lugares de siempre. Investigué durante semanas. Bases de datos de precios reales, miles de hilos en foros donde la gente discute sobre la calidad del pan local o la velocidad del Internet del pueblo, y conversaciones con personas que realmente viven en estos sitios, que pagan hipotecas reales, que van al supermercado real, que conocen los problemas reales de cada lugar. No hablo de teoría. Hablo de lo que encontré cuando empecé a rascar debajo de la superficie y dejé de mirar los mismos lugares que todo el mundo menciona siempre. Lo que descubrí es, honestamente, más sorprendente de lo que esperaba. Estos pueblos existen en una especie de punto ciego del mercado inmobiliario australiano. Son lo suficientemente agradables como para querer vivir ahí, lo suficientemente asequibles como para que sea posible, pero tienen algo, ya sea el aislamiento, el clima, la distancia de las capitales, que hace que la mayoría de la gente los ignore mientras se pelea con uñas y dientes por lugares ya masificados y carísimos. Eso, curiosamente, es exactamente lo que los mantiene asequibles. Esta lista tiene 10 lugares. Algunos te van a sorprender. Uno en particular va a hacer que te preguntes por qué nadie habla de él. Y el número 1, cuando lleguemos ahí, va a cambiar completamente la forma en que piensas sobre lo que significa vivir bien en Australia. No te adelanto nada más porque vale la pena llegar hasta el final. Pero antes de empezar, necesito ser honesto contigo sobre algo importante. No vine aquí a venderte un sueño. Vine a contarte lo que encontré, con todos los datos reales, con todas las ventajas y con todos los problemas. Porque hay una diferencia enorme entre visitar un lugar una semana de vacaciones y realmente vivir ahí. Y esa diferencia es exactamente lo que la mayoría de los contenidos sobre este tema ignoran completamente, porque es más fácil mostrar fotos bonitas que hablar de lo que pasa cuando necesitas un médico especialista a las 2 de la madrugada, y el hospital más cercano está a 150 kilómetros. Así que vamos con honestidad total, lugar por lugar, con los números reales, con las ventajas reales y con los problemas reales. Si al final de esto encuentras un lugar que te encaje, perfecto. Si descubres que ninguno es para ti, eso también es información valiosa. Empezamos. Amigos, si este contenido te está pareciendo útil, suscríbete y dale like antes de seguir. Es la forma más sencilla de ayudar a que esto llegue a más gente que lo necesita. Número 10. Port Fairy, Victoria. 3.200 personas. A 290 kilómetros de Melbourne. Precio medio de vivienda $620,000. Mientras el precio medio nacional supera los $900,000,
Aquí tienes dinero sobrante, dinero real para amueblar la casa, para un coche que funcione, para empezar sin estar inmediatamente ahogado por la deuda. Ese concepto, tener algo de margen después de comprar una casa, se ha vuelto tan raro en Australia que casi necesita explicación. El pueblo parece un pueblo pesquero histórico que envejeció bien. Edificios de piedra azul que sobrevivieron décadas de cambios urbanísticos sin perder su carácter. Las playas del río Moyne son genuinamente hermosas. No hermosas en el sentido de que aparecen en revistas y están llenas de gente sacándose fotos, sino hermosas en el sentido real, el sentido de que llegas, te sientas y el paisaje es exactamente lo que necesitabas. East Beach es para familias. Middle Beach es para quien quiere espacio y silencio. La economía no depende solo del turismo, que es exactamente el tipo de cosa que marca la diferencia entre un lugar que funciona y uno que sobrevive a duras penas. Pesca comercial desde generaciones, agricultura, trabajadores remotos que llegaron en los últimos años, gente que trabaja en Warrnambool, a 30 kilómetros al este, donde hay empleos reales en sectores reales. La tasa de desempleo es del 3,8%, por debajo de la media nacional. El ingreso medio ronda los $68,000 anuales, menos que en Melbourne, donde está en 85,000, pero tu hipoteca es también significativamente menor, así que los números en la práctica se equilibran mejor de lo que parece sobre el papel. Ahora bien, hay algo sobre Port Fairy que necesito contarte y que prácticamente nadie menciona cuando habla de este lugar. El agua. Esto es Victoria. Esto es el Océano Austral. En invierno, el agua está a 12 grados. En verano, si tienes suerte, llegas a 18. No es simplemente fría. Es el tipo de frío que te hace cuestionar cada decisión que tomaste en tu vida desde los 16 años. Todo en los primeros 5 minutos de estar dentro. Necesitas traje de neopreno al menos 9 meses al año. Y aún así, los primeros minutos dentro del agua serán siempre un recordatorio físico de que el universo no te debe nada. Port Fairy es silenciosa, muy silenciosa. El evento más grande del año es un festival en marzo. Después de eso, el pueblo vuelve a su ritmo habitual, que es lento, tranquilo, y si eres honesto, un poco predecible. El grupo de Facebook local vuelve a discutir sobre el aparcamiento del supermercado. Si tienes menos de 30 años y no te apasiona la pesca, el surf o la jardinería, la probabilidad de que te aburras es alta. Un solo instituto, sin universidad, sin nada relevante abierto después de cierta hora. La tienda de material electrónico más cercana está a kilómetros de distancia, lo cual parece un detalle menor hasta que necesitas algo urgente para trabajar y te das cuenta de que no es un detalle menor en absoluto. Imagina esto, un martes por la tarde. Conoces al barista por su nombre porque llevas meses siendo el mismo cliente de siempre. Caminas hasta la playa y hay exactamente 4 personas en total. El sol tiene ese color dorado de última hora. Solo escuchas las olas. No hay tráfico, no hay ruido de fondo, no hay nada. Es exactamente el tipo de momento que la gente de las ciudades grandes paga fortunas en viajes intentando encontrar. Y tú lo tienes un martes cualquiera, gratis, a 10 minutos de tu casa. Luego necesitas un cable específico para el portátil porque el tuyo dejó de funcionar esta mañana y tienes una reunión importante mañana temprano. El comercio más cercano que podría tenerlo está a más de 30 kilómetros. Eso también es Port Fairy. Los 2 martes son igualmente reales. La pregunta no es si el lugar es bonito. La pregunta es si puedes vivir con ambos martes, el perfecto y el frustrante, con la misma frecuencia. Y esa pregunta, dependiendo de quién seas, tiene respuestas muy distintas. Hay gente que lleva años viviendo en Yamba y nunca ha pagado una hipoteca normal en su vida, porque vendió un apartamento pequeño en Sydney por más de $1 millón. Compró una casa con jardín aquí y le sobró dinero suficiente para no tener que trabajar con la misma urgencia de antes. Eso no es un caso excepcional.
Es el perfil más común del residente nuevo en Jamba. Y esa realidad, esa entrada masiva de capital de la ciudad grande, es exactamente lo que llevó el precio medio hasta los $850.000, que sigue siendo significativamente menos que en Sydney, pero que ya no es lo que era hace 10 años, cuando esto todavía era un secreto bien guardado. Jamba tiene 6.000 habitantes. Está en Nueva Gales del Sur. El surf en Angourie Point es de una calidad que no debería existir en un lugar tan poco conocido. Olas consistentes, bien formadas, sin la saturación de gente que arruina otros puntos famosos de la costa este. El agua es nadable todo el año, 18 grados en invierno, 24 en verano, que para los estándares australianos del sur es prácticamente tropical. Ballina está a 13 kilómetros con Hospital Real y Aeropuerto Real. Byron Bay está a 50 kilómetros al norte y esa distancia importa porque Byron Bay es exactamente el recordatorio de lo que le pasa a un lugar cuando se vuelve demasiado famoso. El café cuesta una fortuna, el aparcamiento es una pesadilla permanente y la identidad original del pueblo lleva años diluyéndose bajo capas de turismo y precios que ya no tienen nada que ver con la realidad de quien intenta vivir ahí de verdad. Jamba todavía no llegó a ese punto. Todavía. Esa palabra importa. El pueblo tiene dos personalidades completamente distintas y separadas, como si fueran dos lugares diferentes usando el mismo nombre. En verano la población se duplica, las playas se llenan, 40 minutos esperando para pedir pescado con patatas fritas en el local de siempre. Cero aparcamiento en ningún sitio útil. Ruido, movimiento, gente por todas partes. Y luego, cuando la temporada termina, todo eso desaparece. El pueblo vuelve a ser tuyo. Las calles se vacían de una forma que al principio sorprende y después se convierte en exactamente lo que esperabas cada año. Esa dualidad tiene algo adictivo si eres el tipo de persona que puede disfrutar de ambas versiones del mismo lugar. Pero hay un problema en Jamba que nadie menciona en las conversaciones sobre mudarse ahí, y que sin embargo es el problema que más aparece cuando hablas con gente que ya vive allí y que trabaja de forma remota. La conexión a Internet. No el tipo de conexión lenta que te hace esperar un poco más de lo normal. El tipo de conexión que corta en mitad de una videollamada importante, que hace que tu jefe piense que colgaste sin avisar, que convierte una presentación normal en una experiencia frustrante, donde pasas más tiempo disculpándote por los problemas técnicos que explicando lo que querías explicar. El perro ladra a los loros del jardín. La llamada se corta por tercera vez. Tu reputación profesional construida durante años empieza a tener pequeñas grietas que no debería tener. El ingreso medio en Jamba es de $52.000 anuales. El desempleo está en el 6,5%. Esos números cuentan una historia clara. Jubilados, trabajadores remotos que dependen de una conexión que no siempre responde, y empleos de temporada en turismo que funcionan bien en verano y mucho menos bien en el resto del año. No hay un mercado laboral robusto y diversificado. Si necesitas un empleo presencial en un sector específico, Jamba probablemente no lo tiene. Si puedes trabajar desde cualquier lugar y tu única exigencia es una conexión estable, Jamba puede funcionar, pero tendrás días en que esa conexión te recuerde exactamente dónde estás y lo que eso implica. Algunos días en Jamba son esto: surfear al amanecer en Angourie con el agua a 23 grados, trabajar desde la terraza de tu casa con vistas al jardín, comer gambas frescas mientras el sol baja. Otros días en Jamba son esto: 2 horas buscando un fontanero disponible, conducir hasta la ciudad más cercana para comprar algo que en Sydney tenías a 10 minutos caminando, quedarte atascado detrás de una caravana que no supera los 60 kilómetros por hora en una carretera de 80, y ver cómo la conexión a Internet falla por cuarta vez antes del mediodía. Los dos tipos de días son igualmente reales. Los dos forman parte del mismo paquete. La pregunta, igual que con Port Fairy, es si puedes vivir bien con ambos.
¿Cambiarías Internet estable y predecible por olas de clase mundial a 10 minutos de casa? Antes de que respondas, piensa que el siguiente lugar de esta lista ni siquiera tiene mercado inmobiliario real. No porque los precios sean imposibles, sino porque literalmente no hay casas disponibles para comprar. 200 personas. En algunos momentos del año 120. Ese es el tamaño real de Coral Bay en Australia Occidental, y eso ya debería decirte algo sobre lo que viene a continuación. Coral Bay no es un pueblo en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. No tiene las estructuras que uno asocia con vivir en algún sitio. No hay un barrio residencial con casas en venta. No hay un mercado inmobiliario con precios medios que comparar. No hay una calle principal con comercios variados. Lo que hay es un parque de caravanas grande, 2 cafés, una tienda de buceo, alojamiento para los trabajadores de los resorts y un puñado de propiedades permanentes que pertenecen a personas que llevan décadas ahí y que no están en ningún mercado porque probablemente nunca estarán disponibles. Y sin embargo hay gente que vive ahí, que eligió eso, que convirtió lo que cualquier persona normal describiría como un campamento permanente en algo que funciona como una vida completa. Y cuando entiendes por qué, cuando ves lo que Coral Bay ofrece a cambio de todo lo que no tiene, empiezas a entender que la lógica de vivir en un lugar tiene muchas más formas posibles de las que normalmente consideramos. El arrecife en Ningaloo está ahí, no a bordo de un barco turístico que cuesta $400 y te marea en alta mar. Literalmente desde la orilla. Entras al agua desde la playa, caminas unos metros en profundidad de cintura y de repente estás rodeado de peces tropicales de colores que parecen diseñados por alguien que nunca tuvo que preocuparse por la credibilidad. El arrecife se acerca tanto a la costa en algunos puntos que la transición entre la arena y el mundo submarino ocurre en segundos. Y entre ciertos meses del año, los tiburones ballena pasan por ahí en números que no son raros ni excepcionales, sino simplemente parte del ciclo normal de ese ecosistema. No estás en un acuario, no estás en un tour con guía. Estás en el agua, y ellos también. El color del agua en Coral Bay no tiene una descripción que funcione bien en palabras. Es turquesa de una forma que parece editada. La primera vez que ves fotos de ese lugar piensas que alguien subió la saturación al máximo en la edición. Luego llegas ahí y entiendes que no. Que el agua es exactamente ese color. Que la arena es tan blanca que duele mirarla al mediodía. No bright de forma agradable, sino del tipo de blanco que te hace cerrar los ojos involuntariamente porque la intensidad es demasiada. El problema es la distancia, y cuando digo problema, me refiero al tipo de problema que redefine completamente lo que significa estar lejos de algo. Exmouth, el pueblo más cercano de cualquier tamaño relevante, está a 150 kilómetros al norte. Carnarvon, que con 5.000 personas podría llamarse ciudad con cierta generosidad, está a 1.200 kilómetros al sur. 1.200. La misma distancia que hay entre Sydney y Brisbane, entre Melbourne y Adelaida. Excepto que en este caso no hay prácticamente nada en el medio. Tierra roja, trenes de carretera enormes que avanzan despacio y alguna gasolinera cada ciertos kilómetros que existe únicamente porque alguien calculó que era necesaria. Eso hace que la pregunta de vivir en Coral Bay sea fundamentalmente diferente a la pregunta de vivir en cualquier otro lugar de esta lista. No es una cuestión de si puedes tolerar el aislamiento o si puedes acostumbrarte a la distancia del supermercado más cercano. Es una cuestión de si puedes redefinir por completo lo que significa para ti necesitar algo. Porque en Coral Bay, casi todo lo que normalmente considerarías básico requiere una planificación que en una ciudad grande ni siquiera existe como concepto. Y aún así hay personas que lo eligieron, que siguen ahí, que cuando les preguntas si se arrepienten, la respuesta no es la que esperarías. Lo que eso significa exactamente, y lo que dice sobre los siguientes lugares de esta lista que tienen aislamiento, pero además tienen algo que Coral Bay nunca podrá ofrecer, es lo que viene ahora.
Hay un lugar en Australia Occidental donde los canguros duermen en la playa. No en un parque natural con carteles y vallas, en la playa. La misma playa donde tú pondrías tu toalla un domingo por la mañana. Y el precio medio de una casa ahí está alrededor de los $400,000, que comparado con lo que cuesta vivir en cualquier ciudad costera conocida de Australia, es un número que al principio no parece real. Esperance. La mayoría de los australianos saben que existe, de la misma forma en que saben que existe un país llamado Bután. Saben el nombre, tienen una vaga idea de dónde está, y nunca han pensado seriamente en ir ahí. Eso es exactamente lo que la mantiene como está. Eso es exactamente lo que hace que los precios no hayan explotado todavía. La costa de Esperance tiene arena blanca del tipo que normalmente asocias con el Caribe o con el sudeste asiático. Fina, suave, sin la textura áspera de muchas playas australianas del sur. El agua es azul de una forma que resulta contradictoria con la latitud a la que estás. Lucky Bay es probablemente la playa más fotografiada de la zona. Y aún así, en un día normal fuera de temporada, puedes estar ahí con un número de personas que se cuentan con los dedos de una mano. Los canguros no son una atracción gestionada. Son simplemente animales que viven ahí y que aparecen porque esa playa forma parte de su rutina, igual que forma parte de la tuya cuando te mudas ahí. La economía de Esperance no depende únicamente del turismo, lo cual importa más de lo que parece cuando piensas en vivir en un sitio a largo plazo. Agricultura, minería, pesca, sectores que no desaparecen cuando termina la temporada alta, que generan empleo estable durante todo el año, que dan al pueblo una base económica que muchos lugares de esta lista no tienen. El puerto exporta grano, hay servicios reales, hay un hospital, hay colegios. Puedes vivir de forma normal sin depender de que lleguen suficientes turistas cada verano. El ingreso medio es razonable para el coste de vida local. La diferencia entre lo que ganas y lo que gastas en Esperance es una ecuación que en muchas ciudades australianas grandes simplemente no funciona. Y aquí, sí. Esa es la forma más sencilla de explicarlo. Los números cuadran de una manera que en Sydney o Melbourne dejaron de cuadrar hace mucho tiempo para la mayoría de las personas. Pero Esperance está a 720 kilómetros de Perth, y aquí es donde la conversación cambia completamente de tono. 720 kilómetros no es una distancia que se procese de forma inmediata cuando la lees. Permíteme ayudarte con eso. Son aproximadamente 7 horas de conducción por carretera. Si quieres ir en avión, hay vuelos, pero no son baratos y no son frecuentes de la misma forma que un vuelo entre ciudades grandes. Si tienes familia en Perth, si tienes amigos ahí, si tienes cualquier tipo de vínculo con esa ciudad o con cualquier otra cosa que no esté en Esperance o sus alrededores, esa distancia va a definir tu vida de formas que al principio no anticipas. No es solo ir y volver. Es la planificación constante. Es saber que cualquier cosa que necesites y que Esperance no tenga implica un esfuerzo logístico real. Es la boda de tu hermano que requiere coordinar vuelos con semanas de antelación. Es el especialista médico que no está disponible localmente y al que tienes que llegar de alguna forma. Es el concierto, la exposición, el evento cultural que existe en las ciudades y que desde Esperance queda fuera de tu radio de vida cotidiana. Y a pesar de todo eso, hay gente que lo eligió y que no lo cambiaría, que encontró en esa distancia no un problema, sino una solución. Que descubrió que cuando eliminas el ruido constante de la ciudad grande, cuando reduces a cero las distracciones que consumen tiempo sin darte nada a cambio, lo que queda es una versión de tu propia vida que es más tuya de lo que nunca fue antes. Eso no es un romanticismo barato. Es lo que dicen personas reales que viven ahí cuando les preguntas con honestidad. Si puedes trabajar de forma remota en un sector que no requiera presencia física constante, si valoras la naturaleza de una forma que va más allá del fin de semana ocasional, si la idea de conocer a tus vecinos de verdad, de tener contexto real sobre las personas que te rodean, te parece más atractiva que anónima. Esperance puede ser una respuesta. No perfecta, no para todo el mundo,
pero una respuesta real para un perfil específico de persona que existe y que nadie está atendiendo con las opciones habituales. Lo que viene a continuación en esta lista es diferente en un sentido fundamental. Porque el siguiente lugar tiene aislamiento, sí, pero tiene algo además del aislamiento que ninguno de los anteriores puede ofrecer. Tiene pingüinos. Y eso es solo el principio de lo que hace que este lugar sea distinto a todo lo demás en esta lista. Tasmania es una isla. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que la mayoría no procesa de verdad es lo que significa vivir en una isla cuando esa isla no es un destino vacacional, sino tu casa permanente. Burnie está en la costa norte de Tasmania. 20.000 habitantes. A 150 kilómetros de Launceston. Precio medio de vivienda, $410.000. Ese número, en el contexto de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta lista, es uno de los más bajos para un lugar con infraestructura real, con economía real, con servicios que funcionan de verdad. Y eso no es un accidente. Es una consecuencia directa de estar en una isla que mucha gente descarta antes de pensar seriamente en ella. Las playas de Burnie no son tropicales. El agua está a 11 grados en invierno y a 16 en verano. Si vienes buscando el tipo de playa que aparece en los carteles turísticos australianos, con agua turquesa y palmeras, Burnie no es eso. Pero Boat Harbour Beach, que está a menos de media hora en coche, tiene arena blanca y agua de un color que parece tropical hasta el momento exacto en que la tocas y el frío te recuerda que estás en Tasmania. Y eso, curiosamente, tiene su propio tipo de belleza. El tipo de belleza que no necesita ser perfecta para ser real. Los pingüinos aparecen en la costa. No en un zoo, no en un acuario, no en ninguna instalación gestionada con horarios de visita. En la costa. Al atardecer, si sabes dónde mirar y tienes paciencia, los ves volver del agua. Es el tipo de cosa que en cualquier otra ciudad del mundo sería una atracción turística con entrada de pago y cola de espera. Aquí es simplemente parte del paisaje del martes por la noche. Pero lo que hace que Burnie sea genuinamente diferente a casi todos los lugares de esta lista es la economía. Una fábrica de papel que emplea a cientos de personas desde hace décadas. Agricultura. Procesamiento de alimentos. Un puerto que funciona y que exporta de verdad. Salud y educación con infraestructura real. 2 hospitales. Varios colegios. Comercio suficiente para cubrir lo que necesitas en el día a día, sin tener que planificar una expedición cada vez que quieres comprar algo que no sea básico. El desempleo está en el 6%. El ingreso medio ronda los $62.000 anuales. Esos números no son los más impresionantes de esta lista, pero cuentan una historia importante. Burnie es un lugar que funciona. No de forma espectacular, no de forma que genere titulares, sino de la forma silenciosa y consistente que importa cuando estás pensando en vivir en algún sitio durante años, no durante un verano. Puedes hacer una vida normal en Burnie. Esa frase suena simple, y no lo es. Porque muchos de los lugares que hemos visto hasta ahora en esta lista implican algún tipo de concesión importante en lo que significa vivir con normalidad. Port Fairy significa renunciar a la vida nocturna y a ciertos servicios básicos. Yamba significa apostar por una conexión a Internet que no siempre responde. Coral Bay significa redefinir por completo lo que entiendas por acceso a cualquier cosa. Burnie no te pide nada de eso. Burnie simplemente funciona. El fin de semana en Burnie tiene algo que ninguna ciudad grande puede replicar. El sábado por la mañana caminas por el paseo marítimo con un café que cuesta menos de $5 y que está bueno de verdad. El domingo conduces 40 minutos hasta Cradle Mountain y pasas el día haciendo senderismo en un paisaje que la gente de las ciudades grandes paga miles de dólares en vuelos y hoteles para visitar una vez en su vida. Tú lo tienes a 40 minutos, cada fin de semana. Sin planificar, sin reservar, sin presupuesto especial. Pero Tasmania es una isla, y eso tiene una consecuencia que no desaparece por mucho que te acostumbres a vivir ahí. Para llegar al continente necesitas un vuelo que cuesta entre $200 y $300 de ida,
o el ferry Spirit of Tasmania, que tarda entre 9 y 11 horas. No puedes conducir hasta Melbourne el fin de semana porque se te antoja. No puedes ir a ver a tu familia en la ciudad grande de forma espontánea. Cada visita, cada evento, cada cosa que implique salir de la isla requiere planificación, dinero y tiempo que en el continente dabas por sentados. Eso no es un inconveniente menor. Es una forma diferente de organizar tu vida entera. Y lo que eso implica exactamente, y por qué a pesar de eso hay personas que eligen Burnie y no se arrepienten, es algo que el siguiente lugar de esta lista va a ayudarte a entender de una forma que no esperabas. Geelong tiene 280,000 personas. Y algunos puristas de esta lista van a decir que eso no cuenta, que eso no es un pueblo costero, que estoy haciendo trampa al incluirlo. Y tienen razón en algo. Geelong no es un pueblo costero en el sentido romántico que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en mudarse cerca del mar. Pero hay una pregunta más importante que la de si algo califica como pueblo costero o no. Y esa pregunta es esta. ¿Puedes construir una vida real ahí? ¿Con carrera real? ¿Con playa real? ¿Con casa que puedas pagar? Y la respuesta en Geelong es sí. Sin matices, sin condiciones extrañas, sin depender de que tu jefe nunca te pida volver a la oficina. 280,000 habitantes. Precio medio de vivienda, $720,000. Melbourne, a 1 hora en tren, tiene un precio medio de 950,000. Esa diferencia de $230,000 es real y es significativa. No es un detalle menor. Es la diferencia entre poder comprar y no poder comprar. Entre entrar al mercado inmobiliario en este momento de tu vida o seguir esperando a que algo cambie en una dirección que nadie garantiza que vaya a cambiar. Easter Beach tiene una piscina de agua de mar con diseño Art Deco que existe desde hace décadas y que en cualquier otra ciudad estaría en todas las guías turísticas. Torquay está a 20 minutos en coche, con Bells Beach, que es uno de los puntos de surf más conocidos de Australia, y el inicio de la Great Ocean Road. Ocean Grove, Barwon Heads, Anglesea están todos dentro de un radio razonable. El agua en invierno está a 12 grados y en verano llega a 19. No es tropical, pero es accesible, está cerca y existe como parte real de tu vida cotidiana y no como destino especial al que llegas después de horas de viaje. Lo que hace que Geelong sea el número 2 de esta lista, y no simplemente una mención honorífica, es algo que ningún otro lugar en esta lista puede ofrecer de la misma forma. Oportunidades laborales reales en sectores reales. Salud, educación, tecnología, finanzas, gobierno, servicios profesionales. Si trabajas en cualquiera de esos campos, Geelong tiene empleos. No depende del turismo de temporada. No depende de que tu empleador acepte el trabajo remoto permanente. No depende de rezar porque la conexión a Internet funcione el día de la presentación más importante del trimestre. Puedes tener una carrera en Geelong de la misma forma en que la tendrías en Melbourne, con menos competencia por cada puesto y con una hipoteca significativamente más baja. La Universidad Deakin tiene campus en Geelong. Hay varios hospitales con especialistas reales. Hay centros comerciales que funcionan como centros comerciales, con las tiendas que necesitas cuando las necesitas. La gastronomía local ha mejorado de forma notable en los últimos años, hasta el punto en que ya nos sorprende encontrar restaurantes buenos de verdad en el centro. El tren a Melbourne tarda 1 hora. Torquay en 25 minutos en coche. Ese acceso combinado es lo que separa a Geelong de todos los lugares anteriores de esta lista. Aquí es donde alguien siempre levanta la mano y dice que Geelong no da el feeling de pueblo costero. Y esa persona tiene razón. Geelong es una ciudad regional con playas cercanas. Eso es una cosa diferente a vivir en un pueblo costero. Si lo que buscas es despertar, salir por la puerta de tu casa y estar en la arena en 10 minutos sin pasar por tráfico ni por ninguna zona urbana, Geelong no te da eso a menos que vivas en los suburbios costeros específicos, que existen, pero que cuestan considerablemente más que el precio medio general. Los problemas de ciudad existen aquí. Tráfico en horas punta, zonas con más tensión social que otras.
El centro tiene ese sabor de ciudad regional que todavía está tratando de encontrar su identidad plena, con locales cerrados en algunas calles y vida nocturna que termina antes de lo que terminaría en Melbourne. La división entre quienes defienden Geelong y quienes la descartan es clara y predecible. Quienes la descartan dicen que no es ni Melbourne ni un pueblo costero auténtico, y que por lo tanto no es ni una cosa ni la otra. Quienes la defienden dicen que ofrece lo mejor de ambas cosas de forma pragmática y que el romanticismo del pueblo costero pequeño pierde su encanto rápidamente cuando necesitas un cardiólogo o cuando tu empresa te ofrece un ascenso que implica responsabilidades que no puedes gestionar desde un pueblo de 6.000 habitantes con internet inestable. Ambas posiciones son honestas. Ambas reflejan algo real sobre lo que Geelong es y lo que no es. La pregunta que tienes que responder antes de considerar Geelong no es si el lugar es bueno o malo. Es qué tipo de persona eres tú y qué tipo de vida quieres construir. Si la respuesta implica carrera seria, familia, servicios completos y acceso a la playa como parte del estilo de vida en lugar de como centro del estilo de vida, Geelong funciona mejor que casi cualquier otra opción de este país para ese perfil específico. Pero hay un lugar que funciona todavía mejor. Un lugar que tiene algo que Geelong no puede tener por su tamaño y por su proximidad a Melbourne. Y ese lugar es el número 1 de esta lista. Y cuando llegues ahí, cuando entiendas por qué está en el primer puesto, la conversación sobre dónde vivir en Australia va a cambiar para ti de una forma que no anticipas ahora mismo. 41 grados en verano. 11 grados en invierno. Viento constante que viene del océano y que en los primeros días te parece incómodo y después de un mes se convierte en parte del sonido de fondo de tu vida. Eso es Albany, en Australia Occidental. Y si no sabías que existía hasta hoy, no eres el único. Esa es precisamente la razón por la que sigue siendo lo que es. Albany tiene 38.000 habitantes. Está a 410 kilómetros al sur de Perth. El precio medio de vivienda ronda los $450,000. Y antes de que ese número te parezca simplemente un número más en una lista de números, permíteme ponerlo en contexto real. Una casa comparable en Perth cuesta alrededor de $1.200.000. La misma casa, el mismo tamaño, el mismo número de habitaciones. 300 kilómetros al norte y pagas casi el triple. Esa diferencia no es un accidente del mercado que va a corregirse pronto. Es estructural. Albany está lo suficientemente lejos de Perth para que los precios no se hayan contagiado de la presión de la capital, y lo suficientemente cerca para que la conexión con la ciudad grande exista como opción real cuando la necesitas. Ese equilibrio específico es difícil de encontrar. En esta lista completa, con todos los lugares que hemos visto, ese equilibrio aparece de forma convincente solo aquí. Middleton Beach es la playa principal y está protegida del oleaje más fuerte, lo que la hace nadable de forma cómoda durante casi todo el año. Emu Point es tranquila y perfecta para familias con niños pequeños. Chain Beach es salvaje y tiene el tipo de dramatismo costero que te recuerda que el océano es mucho más grande que cualquier cosa que hayas construido cerca de él. The Gap y el Natural Bridge son formaciones de roca que el mar esculpió durante millones de años y que en cualquier otro país del mundo serían patrimonio nacional con colas de turistas. Aquí son simplemente parte del paisaje del fin de semana. El viento en Albany es real y constante, no el tipo de viento molesto que arruina un día de playa y luego desaparece. El tipo de viento que forma parte del carácter del lugar, que hace que los árboles crezcan en ángulos que no ves en otros sitios, que da a la bahía ese movimiento permanente que desde la orilla tiene algo hipnótico. Hay personas que llegan a Albany y el viento las desespera. Hay personas que llegan y lo consideran parte de lo que hace que el lugar sea lo que es. Esa diferencia, igual que con todos los lugares de esta lista, depende de quién eres tú, no de si Albany es objetivamente buena o mala. La economía es lo que separa a Albany del resto de lugares en esta lista
de una forma que importa si estás pensando en vivir ahí de verdad y no solo en pasar una temporada. Agricultura y vino de la región Great Southern, que gana premios nacionales de forma consistente y que tiene una reputación que va mucho más allá de Australia Occidental. Puerto de exportación de grano que opera durante todo el año. Pesca y acuicultura. Turismo basado en atracciones genuinas que existen con o sin temporada alta. Fabricación de turbinas eólicas y energía renovable. El ingreso medio está en $72,000 anuales. El desempleo en 4,8%. Esos números no son los de una economía que sobrevive. Son los de una economía que funciona de forma estable y diversificada, lo cual en el contexto de pueblos y ciudades costeras australianas es más raro de lo que debería ser. Hay un hospital base con urgencias y especialistas. Hay colegios con buena reputación. Hay comercio suficiente para cubrir lo que necesitas sin que cada compra importante implique un viaje a Perth. Y hay algo que ningún otro lugar de esta lista tiene en la misma medida. Historia real y cultura real que le dan profundidad a un lugar más allá de sus playas y sus precios. Lo que esa historia significa exactamente y por qué cambia la forma en que te sientes viviendo en Albany comparado con cualquier otro lugar de esta lista es lo que viene ahora. Albany fue el último puerto desde el que partieron los barcos con soldados australianos hacia la Primera Guerra Mundial. Muchos de ellos nunca volvieron. Y el lugar desde donde los vieron alejarse por última vez es hoy uno de los centros conmemorativos más visitados de todo el país, con personas que vienen desde el otro lado del mundo específicamente para estar ahí, para entender lo que ese lugar significa, para conectar con algo que ocurrió hace más de 100 años y que todavía define parte de la identidad australiana de una forma que ningún libro de texto puede replicar completamente. Eso es lo que diferencia a Albany de todos los lugares anteriores de esta lista en un sentido que va más allá de los precios y los porcentajes de desempleo. Tiene capas. Tiene historia real que le da peso y contexto a cada calle, a cada edificio, a cada rincón del frente marítimo. Cuando vives en un lugar con esa densidad histórica, cuando formas parte de una comunidad que existe sobre esa base, tu relación con el lugar donde vives cambia. No eres simplemente alguien que se mudó ahí porque los precios eran razonables. Eres parte de algo que tiene continuidad real hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el futuro. El Centro Nacional ANZAC en Albany no es el tipo de museo que visitas una vez y del que te olvidas. Es el tipo de lugar que los residentes llevan a cada persona que viene a visitarles desde fuera, no porque sea una obligación turística, sino porque cada vez que entras ahí, sale algo diferente dependiendo de en qué momento de tu vida estás. Hay visitantes internacionales que planifican viajes completos alrededor de llegar a Albany, específicamente para ese centro. Eso en un pueblo de 38,000 habitantes en el sur de Australia Occidental es algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar de esta lista. La gastronomía en Albany es otro elemento que sorprende de forma consistente a quien llega sin expectativas altas. Los restaurantes usan producto local y marisco fresco de una manera que en las ciudades grandes cuesta el doble y con frecuencia sabe a menos. Las bodegas de la región Great Southern ganan premios nacionales de forma regular. No es un secreto dentro del sector vitivinícola australiano, pero fuera de ese sector, la reputación de esta región todavía no ha llegado al nivel de reconocimiento que merece, lo cual de nuevo es parte de por qué los precios en Albany siguen siendo lo que son. Los cafés rivalizan con los de Perth o Melbourne en calidad. Eso tampoco es algo que uno espera de una ciudad a 410 kilómetros de la capital, pero está ahí. Y cuando vives en Albany, y empiezas tu sábado con un café que está realmente bien en un local frente al agua, con el sonido del viento y la bahía delante, la comparación con lo que tenías en la ciudad grande deja de parecer un sacrificio y empieza a parecer una mejora que tardaste demasiado tiempo en considerar. El acceso a Perth existe como opción real sin definir tu vida entera. 4 horas y media en coche por una carretera que atraviesa paisajes que por sí solos justifican el viaje. No es el tipo de distancia que haces cada fin de semana, pero tampoco es el tipo de distancia que convierte a Perth
en otro mundo inaccesible. Puedes ir cuando lo necesitas. Puedes ver a quien quieres ver. Puedes acceder a lo que Albany no tiene, sin sentir que tu vida entera depende de esos viajes. Ese equilibrio entre la independencia real del lugar donde vives y la conexión posible con la ciudad grande cuando la necesitas es lo que ningún otro lugar de esta lista tiene de forma tan convincente. La ruta de senderismo Torn de Rup tiene tramos donde el océano aparece de repente entre las rocas con una fuerza que te detiene físicamente. No es una exageración. Es el tipo de paisaje que hace que las personas que viven ahí desde hace años sigan deteniéndose a mirar en los mismos puntos donde se detuvieron la primera vez. El avistamiento de ballenas desde la costa ocurre con una regularidad que en Albany es normal y que en cualquier otro contexto sería un evento extraordinario. Hay días en que sales a caminar por el litoral y las ves pasar sin haber planificado verlas, sin haber pagado ningún tour, sin ningún elemento especial más que el hecho de que estás ahí y ellas también. Todo eso por $450.000 de precio medio. Todo eso con un ingreso medio de $72.000 al año. Todo eso con desempleo en 4,8% y una economía que no depende de una sola industria que pueda colapsar y llevarse el pueblo con ella. La ecuación en Albany cuadra de una forma que en esta lista completa solo cuadra aquí con esta consistencia y con este nivel de completitud. Pero hay concesiones, siempre las hay, y Albany no es una excepción a esa regla que se cumplió en cada lugar anterior de esta lista. Lo que viene a continuación es exactamente eso, lo que Albany no puede darte, lo que implica vivir ahí de verdad, más allá del domingo perfecto en Emu Point, y por qué esas concesiones importan diferente dependiendo de quién seas tú. Tu amigo de Melbourne necesita un vuelo a Perth y luego 4 horas y media de coche para llegar a visitarte. Eso no es una visita espontánea de fin de semana. Eso es una expedición que requiere planificación, días libres coordinados y un nivel de compromiso logístico que con el tiempo inevitablemente afecta la frecuencia con que ocurre. No desaparece la relación, pero cambia. Y ese cambio es real. Y tienes que estar dispuesto a aceptarlo antes de tomar cualquier decisión sobre Albany. El aislamiento geográfico en Albany es diferente al de Coral Bay o al de Esperance porque es manejable. Pero manejable no significa inexistente. Las compras que en Perth llegarían al día siguiente tardan más y cuestan más en envío. Los especialistas médicos que no están disponibles localmente implican un viaje a Perth que en función de la situación puede ser urgente o puede ser simplemente incómodo, pero que en cualquier caso requiere ese desplazamiento. Las oportunidades de avance profesional en ciertos sectores tienen un techo en Albany que en Perth no existe de la misma forma, y si en algún momento de tu carrera llegas a ese techo, la decisión de qué hacer con eso es una conversación difícil que tendrás que tener contigo mismo. Internet en Albany es funcional, pero no es el tipo de conexión ultra rápida y completamente estable que das por sentada en las ciudades grandes. Para la mayoría de los usos cotidianos, no es un problema real. Para ciertos trabajos remotos que dependen de conexiones de alta velocidad constante, puede serlo. Es el tipo de detalle que no aparece en ninguna descripción romántica de mudarse a un pueblo costero y que, sin embargo, puede definir tu experiencia de trabajo diario de formas muy concretas. Los pedidos online llegan con retraso y con costes de envío que en las ciudades grandes no existen o son mínimos. Eso suena pequeño hasta que llevas 6 meses en Albany y te das cuenta de que has pagado cientos de dólares adicionales en envíos y has esperado semanas por cosas que en Melbourne llegaban en 2 días. No es un motivo para no mudarse, pero es parte del paquete real y tiene que estar en el cálculo real que haces antes de decidir. Y sin embargo, la ecuación sigue funcionando. No de forma perfecta, porque nada en esta lista es perfecto, y Albany tampoco lo es. Sino de forma suficientemente sólida como para que más personas encuentren ahí una respuesta válida que en cualquier otro lugar de los que hemos visto. El domingo en Emu Point con los niños nadando, el café desde un local frente al agua, el azul profundo de la bahía, las turbinas eólicas en las colinas al fondo.
los veleros moviéndose despacio. La casa que compraste por $420,000 y que en Perth costaría 1.200.000. No solo una casa. Es una decisión financiera que libera una parte de tu vida que la hipoteca de la ciudad grande habría consumido durante décadas. El senderismo del día anterior con avistamiento de ballenas y 2 horas sin cruzarte con ninguna otra persona. El hecho de que puedes disfrutar de tu propio tiempo porque no estás haciendo horas extra para pagar una hipoteca que consume todo el margen que tenías. Albany no resuelve todos los problemas, pero resuelve los problemas correctos para un número suficientemente grande de personas como para merecer el primer puesto de esta lista. Lo que queda ahora es la pregunta que no tiene una sola respuesta correcta, que depende completamente de ti. Y esa pregunta es lo que cierra todo lo que hemos visto hasta aquí, de una forma que ningún número ni ningún dato puede cerrar por sí solo. La mayoría de las personas que están pensando en mudarse a un lugar costero nunca se hacen la pregunta correcta. Se preguntan si el lugar es bonito. Se preguntan si los precios son razonables. Se preguntan si hay playa y si el clima es aceptable. Pero nunca se preguntan esto. ¿Qué tipo de persona quiero ser dentro de 10 años? ¿Y qué tipo de lugar hace que esa versión de mí sea posible? Esa pregunta cambia todo. Porque la respuesta no depende del lugar, depende de ti. Y hasta que no tengas clara la respuesta, ningún número de esta lista va a darte lo que buscas. Hemos visto 10 lugares. Cada uno con su lógica, con sus ventajas reales y con sus problemas reales. Port Fairy es silenciosa y asequible, pero te pide que renuncies a casi todo lo que una ciudad grande da por sentado. Jamba tiene surf de clase mundial y agua nadable todo el año, pero el mercado laboral es frágil y la conexión a Internet convierte algunos días de trabajo en una prueba de paciencia. Coral Bay tiene el agua más increíble del continente, pero no tiene infraestructura suficiente para llamarla hogar en el sentido convencional de esa palabra. Esperance tiene playas con canguros y precios razonables, pero la distancia de Perth redefine completamente tu relación con todo lo que no está en Esperance. Burnie tiene economía real y pingüinos en la costa, pero Tasmania es una isla, y esa isla tiene bordes que no desaparecen por mucho que te acostumbres. Geelong tiene carrera y playa y tren a Melbourne en 1 hora, pero no es un pueblo costero romántico, y nunca lo será. Y Albany tiene el paquete más completo de toda la lista, pero tiene viento constante y aislamiento real, y concesiones que son concesiones de verdad y no de nombre. Ninguno de esos lugares es perfecto. Lo dije al principio y lo repito ahora, porque importa más aquí, después de haber visto todo lo que hay, que al principio cuando era solo una advertencia abstracta. La perfección no existe en esta lista, porque la perfección no existe en ninguna decisión de vida real. Lo que existe son equilibrios, puntos donde lo que ganas compensa de forma suficientemente sólida lo que cedes. Y ese punto de equilibrio es diferente para cada persona que está escuchando esto ahora mismo. Hay un perfil de persona para quien Port Fairy es la respuesta correcta. Alguien que trabaja de forma completamente remota en algo que no requiere una conexión perfecta. Alguien que tiene entre 35 y 50 años, que ya pasó por la etapa de vida nocturna y de tener todo a mano, y que ahora lo que quiere es exactamente esa tranquilidad, ese martes perfecto en la playa con 4 personas y el sol dorado. Para esa persona, el inconveniente del cable del portátil a 30 kilómetros es un precio pequeño por algo que en la ciudad grande no existía de ninguna forma. Hay un perfil de persona para quien Jamba es la respuesta correcta. Alguien cuya identidad está conectada con el surf de una forma que no es hobby, sino necesidad. Alguien que puede gestionar la incertidumbre laboral porque tiene ahorros suficientes o una fuente de ingresos que no depende de la infraestructura local. Para esa persona, el riesgo de la conexión inestable y el mercado laboral limitado son variables que puede controlar, y Angourie Point al amanecer es algo que ningún sueldo urbano puede comprar. Hay un perfil de persona para quien Albany es la respuesta correcta.
Y ese perfil es más amplio que el de cualquier otro lugar de esta lista, porque Albany ofrece el equilibrio más completo. No el más extremo en ninguna dirección, no la playa más impresionante, ni la más asequible, ni la más cercana a una capital. Pero el punto donde más variables funcionan simultáneamente para más tipos de personas. Familia con hijos que necesitan colegios reales y hospital real. Profesional que necesita mercado laboral diversificado. Persona que valora la historia y la cultura, además del paisaje. Alguien que quiere poder ir a Perth cuando lo necesita, sin que esa necesidad defina su vida entera. La pregunta que tienes que hacerte no es cuál de estos lugares está en el primer puesto de la lista. Eso ya lo sabes. La pregunta es cuál de estos lugares está en el primer puesto de tu lista. Y esas dos cosas no son necesariamente lo mismo. Porque una lista general trabaja con promedios y con perfiles amplios, y tú no eres un promedio. Tienes circunstancias específicas, tienes vínculos específicos, tienes necesidades específicas que ninguna lista puede anticipar completamente. Lo que sí puede hacer una lista como esta es darte el punto de partida real, el mapa inicial de lo que existe y de lo que implica cada opción. Y desde ahí, la decisión es tuya de una forma que no puede ser de nadie más. Pero hay algo más en esta conversación que todavía no hemos dicho. Algo sobre lo que significa tomar esta decisión en el momento actual del mercado inmobiliario australiano, y por qué ese contexto cambia el peso de cada opción de una forma que hace que la urgencia de pensar en esto no sea opcional. El mercado inmobiliario australiano lleva años comportándose de una forma que habría parecido imposible hace 2 décadas. Los precios en las capitales subieron a un ritmo que superó el crecimiento del ingreso medio de forma tan consistente y tan prolongada que la distancia entre lo que la mayoría de las personas gana y lo que necesitan para entrar al mercado inmobiliario en una ciudad grande se convirtió en algo estructural, no coyuntural. No es una crisis temporal que se va a resolver cuando las tasas de interés bajen o cuando el mercado se corrija. Es una reconfiguración de quién puede vivir dónde en Australia. Y esa reconfiguración ya ocurrió. Ya está hecha. Lo que queda es decidir qué haces tú con esa realidad. La generación que compró en las capitales hace 20 o 25 años tomó una decisión que entonces parecía normal y que hoy parece genial únicamente porque el mercado fue en la dirección que fue. No porque fueran más inteligentes, no porque tuvieran información privilegiada, sino porque el tiempo y el mercado trabajaron a su favor de una forma que, para quien entra hoy, simplemente no es replicable en los mismos términos. El punto de entrada es diferente. Las condiciones son diferentes. Y pretender que la estrategia correcta es la misma es ignorar que el contexto cambió de forma fundamental. Lo que eso significa en términos prácticos es esto. Cada año que pasa sin tomar una decisión sobre dónde vivir y cómo vivir es un año en que el diferencial entre los precios de las capitales y los precios de los lugares de esta lista puede cambiar. Puede hacerlo en cualquier dirección. Pero históricamente, cuando un lugar empieza a aparecer en las conversaciones sobre asequibilidad, cuando empieza a ganar visibilidad, los precios responden. No de forma inmediata, no de forma dramática en el corto plazo, pero responden. Byron Bay fue asequible, después dejó de serlo. No de golpe, gradualmente y luego de repente, que es como ocurre en casi todas las cosas en los mercados. Yamba está en ese proceso ahora mismo. El precio medio que mencionamos al principio de esta historia ya refleja años de presión de capital que llegó desde Sydney. El Yamba de hace 15 años era un lugar diferente en términos de lo que podías comprar con el mismo dinero. El Yamba de dentro de 15 años será probablemente diferente al de hoy en la misma dirección. Eso no significa que sea tarde para Yamba. Significa que el momento en que el análisis y la decisión son más relevantes no es dentro de 5 años cuando el proceso sea más obvio. Es ahora, cuando todavía hay margen real. Albany tiene ese margen ahora. Burnie tiene ese margen ahora. Esperance tiene ese margen ahora. No como garantía de que los precios van a subir, ni como promesa de que la inversión va a funcionar de ninguna forma específica, sino como descripción de la realidad actual. Estos lugares todavía no tienen los precios que tendrían
si todo el mundo que debería estar mirándolos ya los estuviera mirando. Esa ventana no es eterna. Pero hay algo más importante que el timing del mercado. Hay algo que ningún análisis de precios puede capturar completamente y que, sin embargo, es el factor que más determina si una decisión de mudanza funciona o no a largo plazo. Y ese factor es lo que viene a continuación, porque tiene que ver con algo que todos los lugares de esta lista comparten y que ningún precio puede replicar. Hay algo que nadie te dice cuando investigas sobre mudarte a un pueblo costero, y que sin embargo es el factor que más determina si la decisión funciona o se convierte en el error más caro de tu vida. No es el precio de la vivienda. No es la distancia de la capital. No es la calidad del internet, ni la temperatura del agua, ni la tasa de desempleo local. Es la comunidad. La gente real que ya vive ahí y que va a definir tu experiencia cotidiana de una forma que ningún dato puede predecir completamente. Esto suena obvio cuando lo dices en voz alta. Pero la mayoría de las personas que investigan mudanzas costeras pasan el 90% de su tiempo mirando números y el 10% restante, si acaso, pensando en la realidad social del lugar al que quieren ir. Y después se preguntan por qué la transición fue más difícil de lo que esperaban. Los pueblos pequeños tienen una dinámica social que las ciudades grandes no tienen. En una ciudad grande eres anónimo por defecto. Nadie sabe quién eres, nadie tiene expectativas sobre cómo debes comportarte. Nadie nota si llevas 3 semanas sin salir de casa. Eso tiene ventajas obvias, y también tiene costes que en la ciudad grande se normalizan hasta el punto de que dejan de percibirse como costes. La soledad urbana es real y está documentada. Pero también lo es la incomodidad de llegar a un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce desde hace décadas y donde tú eres el recién llegado de la ciudad que vino porque los precios eran buenos. En Port Fairy, en Yamba, en Esperance, en Burnie, en Albany, hay una división que existe en todos los pueblos pequeños de Australia y que los residentes de larga data raramente mencionan de forma explícita, pero que se siente desde el primer mes. Están los que llevan generaciones ahí, los que pescaron en esa bahía con sus padres y con sus abuelos, los que fueron al mismo colegio local que sus hijos van ahora. Y están los que llegaron desde la ciudad buscando algo diferente, algo más barato, algo más tranquilo. Esos dos grupos coexisten, pero no siempre se integran de forma automática, ni rápida, ni sin fricción. Eso no es un problema insuperable, es una realidad que tienes que conocer antes de llegar. Porque la diferencia entre quien logra integrarse y quien después de 2 años sigue sintiéndose un extraño en su propio pueblo no está en el lugar. Está en el enfoque con que esa persona llegó. Quien llega con expectativas de que el pueblo se adapte a él, tiene una experiencia diferente a quien llega dispuesto a entender primero cómo funciona el lugar, antes de intentar cambiarlo. Esa diferencia parece pequeña desde fuera y es enorme desde dentro. La comunidad en Albany tiene algo específico que vale la pena mencionar. La historia compartida que describimos antes, esa densidad de capas que el lugar tiene, crea un tipo de identidad colectiva que no existe de la misma forma en lugares que son básicamente desarrollos turísticos recientes. Cuando una comunidad tiene ese nivel de historia, la pertenencia a ella significa algo concreto. Y eso hace que la integración sea más lenta, pero también más real cuando ocurre. No te conviertes en parte de Albany en 6 meses. Pero si te quedas, si participas, si construyes relaciones reales con la gente de ahí, lo que obtienes no es solo un lugar donde vivir. Es un lugar al que perteneces. Burnie tiene algo similar en su escala. La fábrica de papel lleva ahí décadas. Las familias que trabajan ahí llevan generaciones en Burnie. Ese tipo de continuidad crea lazos comunitarios que en las ciudades grandes son raros, porque la rotación de población es tan alta que la construcción de ese tipo de tejido social no tiene tiempo de ocurrir. En Burnie ocurre, y cuando llegas y lo entiendes, y te insertas en él con paciencia, lo que encuentras es exactamente el tipo de comunidad que la gente de las ciudades grandes dice que echa de menos sin haber tenido nunca de verdad. La trampa en la que cae mucha gente que se muda a estos lugares es llegar con la mentalidad de la ciudad grande intacta y esperar que el pueblo simplemente le dé lo que la ciudad grande no le daba sin pedirle nada a cambio. Eso no funciona.
Un pueblo pequeño te da comunidad real, pero te la da a cambio de participación real. Tienes que aparecer, tienes que conocer a la gente. Tienes que involucrarte en las cosas que importan localmente, aunque al principio no te parezcan tan importantes como las cosas que te importaban en la ciudad. Y cuando lo haces, cuando cruzas ese umbral, la experiencia de vivir en estos lugares cambia de forma completa. Eso es lo que los que se arrepienten de haberse mudado a un pueblo costero rara vez mencionan cuando explican por qué volvieron a la ciudad. No dicen que el lugar era malo, dicen que se sentían solos, que no encajaban, que nunca lograron sentir que era su lugar. Y casi siempre, cuando rascas un poco, lo que encuentras es que nunca intentaron realmente integrarse, que esperaron que la integración ocurriera sola, de la misma forma pasiva en que en una ciudad grande puedes existir sin esfuerzo social real. Eso en un pueblo pequeño no funciona. La comunidad hay que construirla activamente, y esa construcción es exactamente lo que hace que valga la pena cuando se logra. Todos los lugares de esta lista tienen esa posibilidad. Algunos la hacen más fácil que otros. Albany, por su tamaño, tiene suficiente masa crítica de gente para que encuentres tu espacio sin depender de que un grupo específico te acepte. Burnie tiene esa base industrial y comunitaria que da estabilidad. Yamba tiene esa cultura de surf que crea vínculos rápidos entre personas que comparten esa forma de relacionarse con el océano. Cada lugar tiene su propio camino hacia la pertenencia. El tuyo depende de quién eres tú y de dónde quieres llegar. Y eso nos lleva al final de esta historia. No con una respuesta única, sino con la pregunta correcta finalmente sobre la mesa, lista para que la respondas tú. Imagina que son las 6 de la mañana de un domingo. No tienes alarma, no tienes reunión, no tienes ningún lugar al que llegar a ninguna hora específica. Te despiertas porque la luz entra por la ventana de una forma que en la ciudad grande nunca entra, porque siempre hay algo entre tú y el cielo. Otro edificio, una persiana que dejaste bajada porque la calle de abajo nunca se calla del todo. Pero aquí no. Aquí la luz entra directa, y el sonido que escuchas no es tráfico. No es la alarma del camión de basura que pasa siempre a destiempo. Es viento. Es agua. Es algo que lleva millones de años sonando exactamente igual, y que va a seguir sonando exactamente igual cuando tú ya no estés. Hay algo en ese sonido que pone las cosas en perspectiva, de una forma que ninguna sesión de meditación en una aplicación del móvil puede replicar. Es gratis, está ahí, y está ahí cada mañana. Te preparas un café, no el café de $3.50 que comprabas corriendo camino al metro, porque no tenías tiempo de hacerlo en casa. El café de tu propia cocina, hecho con calma, en una taza que tiene tiempo de enfriarse al ritmo correcto, porque no hay ningún lado al que tengas que ir todavía. Te sientas, miras por la ventana, y lo que ves no es el edificio de enfrente, ni el aparcamiento, ni la calle. Es el agua, o las colinas, o los árboles que crecen en ángulos extraños por el viento constante que al principio te parecía incómodo y que ahora forma parte de lo que reconoces como tuyo. Esa imagen no es fantasía. Es la realidad cotidiana de personas que tomaron una decisión que a mucha gente de su entorno le pareció arriesgada o extraña o prematura. Personas que vendieron el apartamento en la ciudad grande, que tuvieron la conversación difícil con su jefe sobre el trabajo remoto, que llamaron a su familia para explicar que se mudaban a un lugar que la mayoría de esa familia no sabía que existía. Personas que llegaron con incertidumbre real y que encontraron algo que no esperaban encontrar tan rápido. La sensación de que finalmente estaban en el lugar correcto. No todos los que intentaron ese cambio llegaron a esa sensación. Algunos volvieron. Algunos descubrieron que lo que querían no era realmente vivir en un pueblo costero, sino tener unas vacaciones largas, que es una cosa completamente diferente. Algunos subestimaron el aislamiento o sobreestimaron su capacidad de trabajar de forma remota sin la estructura de una oficina. Esas historias también son reales y también importan.
Porque el cambio costero no es una solución universal. Es una solución específica para personas específicas en momentos específicos de su vida. La diferencia entre quien lo hace bien y quien no está en el punto de partida de la decisión. Quien lo hace bien no huye de algo, construye hacia algo. Hay una diferencia enorme entre tomar una decisión porque la ciudad grande ya no la soportas y tomar esa misma decisión porque has pensado con claridad en qué tipo de vida quieres construir y has encontrado el lugar donde esa vida es posible. El resultado externo puede parecer idéntico. La experiencia interna es completamente diferente. Y esa experiencia interna es lo que determina si 2 años después sigues ahí o estás de vuelta en la ciudad explicando por qué no funcionó. Australia tiene 10.000 playas y tiene más de una forma de vivir bien en este país. La que te vendieron durante años, la de la ciudad grande con el sueldo grande y el apartamento pequeño y la hipoteca que consume todo el margen que tenías para vivir de verdad, no es la única. No es necesariamente la mejor. Y para un número creciente de personas no es ni siquiera una opción real en términos financieros. Eso no es una tragedia. Es una oportunidad disfrazada de problema. Porque te obliga a mirar en direcciones que de otra forma nunca habrías considerado. Te obliga a encontrar lugares como Port Fairy y Yamba, y Coral Bay, y Esperance, y Burnie, y Geelong, y Albany. Te obliga a hacerte preguntas que nadie se hace cuando todo funciona de la forma en que se supone que debe funcionar. La moraleja de todo lo que hemos visto es esta. La vida que quieres construir no está esperando en el lugar donde todo el mundo está mirando. Está en los rincones que la mayoría ignora porque requieren un poco más de coraje para considerar en serio. Y el coraje no es hacer algo sin miedo. Es hacer algo a pesar del miedo, porque lo que hay al otro lado vale más que la comodidad de quedarse donde estás. Ahora la pregunta que te dejo. Una pregunta que no tiene respuesta correcta, pero que tampoco tiene respuesta fácil. Si mañana por la mañana te dijeran que puedes vender todo lo que tienes en la ciudad, comprar una casa en uno de estos lugares con lo que sacaras y empezar desde cero con margen financiero real por primera vez en años, ¿qué te lo impediría? No qué te daría miedo. ¿Qué te lo impediría de verdad? Escríbelo en los comentarios. Porque esa respuesta dice más sobre dónde estás en tu vida ahora mismo que cualquier análisis de mercado inmobiliario que puedas leer. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Dale like a este vídeo porque ayuda más de lo que parece. Y suscríbete si quieres más análisis honestos sobre cómo vivir mejor en Australia sin que te cuenten solo la parte bonita.